se puede alterar todo el proceso respiratorio. Y el paciente respira más o respira menos. Si aquí en el tejido hay un problema en la entrega del oxígeno, el paciente tiene una insuficiencia de oxígeno, una isquemia o una anoxia, en el cual él tendrá que incrementar la frecuencia respiratoria para eso. ¿Sí? Bien, entonces lo primero que hay que entender es el proceso de ventilación. Recordemos que el proceso de ventilación se da por la participación de los músculos intercostales internos y externos. ¿Sí? Entonces, los músculos intercostales internos y externos están ubicados entre las costillas, se solapan uno de los otros. Además de eso, están los músculos abdominales, ¿sí? Y el músculo diafragmático. Esos son los músculos que participan en el proceso ventilatorio. Ahora, ¿para qué necesita mover todo eso? Para que la caja torácica se expanda y permita que los pulmones, los lóbulos pulmonares, porque cuando nosotros hablamos de pulmones creemos que solamente hay 2. No, hay 7, ¿sí? Entonces, necesitamos ampliar la caja torácica para que el aire que ingresa a los lóbulos pulmonares pues, permita que se insufle. Pero ¿para qué se necesita? Para que entre oxígeno al alveolo. Pero ese oxígeno tiene que tener una presión que se llama presión de oxígeno alveolar. ¿Sí? Y esa presión de oxígeno alveolar tiene un valor, un número, ¿sí? 28. Normal, para que pueda pasar oxígeno acá. Y resulta que el paso de oxígeno de este lado a este lado es como si nosotros cogiéramos, y aquí estamos completamente cerrados, está cerrada estas ventanas, está cerrado esta vaina, ¿sí? Pero el oxígeno que está acá es mayor que el que está acá, ¿cierto? Por ende, porque acá hay una corriente de aire que transporta más oxígeno. Pero para que haya oxígeno acá es porque hay menor cantidad de oxígeno y aquí tenemos por fuera más. Entonces, de mayor concentración pasa a este que tiene menor concentración. Entonces, existe una ley que se llama ¿cómo? La ley de Boyle. ¿Sí? Un señor que apellido Boyle, por allá en 1800 y pico, en 1900 algo, se dio cuenta que los gases pasan de mayor concentración a menor concentración y demostró que su ley de Boyle hace posible eso. La presión del oxígeno alveolar es igual a 105, ¿sí? En condiciones atmosféricas, en condiciones a 760 metros sobre el nivel del mar. ¿Sí? ¿A una atmósfera? A una atmósfera, sí señor, exactamente. A una atmósfera o a 760 milímetros de mercurio de presión atmosférica, la presión alveolar es de 105. ¿Por qué? La presión del oxígeno por fuera del individuo es de 159 milímetros de mercurio. ¿Sí? Esto que nosotros tenemos acá y esto que nosotros tenemos acá, ¿sí? Lo vamos a llamar, o se llama, la fracción inspiratoria de oxígeno, que es la FiO2. ¿Sí? Y la FiO2, en condiciones, en todas las condiciones, siempre va a ser igual a ¿qué? Al 21%, muy bien. ¿Sí? Entonces, ¿qué cambia? Este valor, la presión atmosférica. Cuando nosotros tenemos un paciente, no sé si ustedes han tenido alguien dentro de una clínica hospitalizada en la cual le hacen terapia respiratoria, tiene que tener oxígeno, les ponen unas mangueras de oxígeno, ¿sí? Y les ponen unas cosas para que tenga más oxígeno o para que tenga más oxígeno, y lo que regulan es de acuerdo a la FiO2, ¿sí? Entonces un paciente nosotros tenemos que regularlo es en la FiO2 que necesitamos ese paciente. Si necesitamos aumentar FiO2, pues necesitamos incrementar aquí el oxígeno alveolar. ¿Y por qué necesitamos incrementarlo? Porque hay alguna lesión en la cual no permite que el oxígeno llegue a esta presión, ¿sí? Ahora, ¿por qué tiene que ser de 105?
Porque lo ideal del oxígeno arterial debe estar sobre el 98%, ¿sí? Ahora, como es de mayor presión, tiene que pasar a una menor presión. Nunca, nunca vamos a tener un paciente por encima de 100, nunca. Así lo tengamos conectado, el oxígeno por vía intravenosa nunca va a pasar de 100, ¿sí? Ahora, para entender de dónde sale esto y de dónde sale esto, hay que saber sobre las presiones atmosféricas. ¿Ustedes recuerdan de dónde sale el 21%? Ok. ¿Nosotros qué tomamos de la atmósfera? Aire. Estamos respirando. Aire. Aire. ¿Sí? ¿Y el aire qué tiene? Tiene muchos Tiene componentes. oxígeno, tiene CO2 y tiene nitrógeno. Esos tres componentes. ¿Sí? El oxígeno siempre va a ser 21%. del 21% y esto va a ser 78.7% y esto va a ser igual al 0.3%. ¿Sí? Esos son los valores. Cualquier, ¿está volviendo? Hábleme, por favor. A cualquier presión atmosférica. No importa. ¿Sí? Yo estoy parado, señor, A cualquier presión atmosférica, en porcentajes. En porcentajes. Entonces yo estoy, hagamos de cuenta que en este momento yo estoy San Andrés. ¿Sí? Bueno, Cartagena, San Andrés, Santa Marta, pero vamos a hacer de cuenta que son las 5 de la tarde. ¿Sí? 5, 5:30, el atardecer está así, yo quiero una cerveza bien fría. A esa hora yo estoy respirando lo más de bien porque además de eso, hay niñas por acá. No, imagínense en el panorama, uno sentado ahí en la playa viendo el atardecer con una cerveza bien fría. Entonces, yo estoy respirando relajado. Pero resulta que yo soy Opita, vivo 400 metros sobre el nivel del mar, voy allá al mar, la paso delicioso. Pero resulta que a devolverme pasé por Bogotá, ¿sí? Y en Bogotá me quedé haciendo una vuelta un día. Yo voy por el centro afanado y yo me siento que el aire me falta, ¿sí? ¿Por qué? Porque es mayor presión. Porque yo ya estoy 2.600 metros más cerca de las estrellas, ¿sí? Y resulta que yo ya estoy casi viendo el cielo, donde no me detenga a respirar un poco, llego al cielo. Entonces, ¿qué cambia? La presión. Entonces, ¿qué quiere decir? Que sobre el nivel del mar, La presión es la mínima. presión atmosférica 760. está catalogada en 760 metros sobre el nivel del mar. Si ustedes se meten a Google ahora y preguntan cuál es la presión atmosférica de Neiva, estamos a 440 metros más cerca del infierno. Van a averiguar cuál es la presión, ¿sí? Y nos vamos para Bogotá y miramos que a 2600 cuál es la presión. Y resulta que estamos afortunados y nos ganamos un viaje por allá al Everest y llegamos a 8700 metros sobre el nivel del mar. ¿Sí? Un colombiano hace poquito subió al Everest sin oxígeno. Eso es una pelea con una mujer 3 minutos bajo el agua. Bien, entonces miremos las presiones atmosféricas, cómo cambian. ¿Listo? Pero entonces vamos a hacer el ejercicio de que a cada presión atmosférica vamos a sacarle el 21% del oxígeno, que es en última lo que necesitamos. Nosotros no necesitamos CO2 porque es insignificante. Y el nitrógeno ni suma ni resta, ¿sí? Sobre el nivel del mar. El nitrógeno sí resta cuando nos metemos a un submarino o hacemos, llegamos a más de 30 metros. Ahí sí pesa el nitrógeno.
pero me le metí a su exposición. Ah, no, mejor. No, porque es que yo necesito que en la semiología entiendan el por qué es importante mirar el proceso respiratorio. La frecuencia respiratoria, como todas las constantes fisiológicas, no son un dato para escribir ahí, sino son un dato para entenderlo, porque es que nuestro paciente tenemos que entenderlo, tenemos que leerlo, tenemos que interpretarlo, pero para poder interpretarlo tenemos que saber estas cositas. Bien, ¿ya sacamos los valores? Y El ya, NEIPA es de 746. ¿what? 746. 746, ¿el de cuál? Neiva. Casi. No, no puede ser 740. Ah, la presión atmosférica, pero el 21% ¿cuál es? Entendiendo que fisiológicamente lo más normal y lo mejor para un organismo, por eso es que a las personas adultas mayores o a las personas que sufren tanto del corazón como de los pulmones, los mandan a vivir a tierra caliente. ¿Sí? Aquí en Colombia, es decir, de Anapoima para abajo. Sí, eso, tan alto, tan alto. Son 760 minutos. Entonces sí, tenemos que tener esta medida para que nos dé esta, desde el punto de vista fisiológico. Pero si tenemos una obstrucción de la vía aérea, podemos tener esta medida, pero no vamos a tener esta. ¿Listo? Pero entonces saquemos los valores fisiológicos. ¿Ah? El 21%. ¿De la presión? No, es que esta presión no es el 21%. Es el 760. El 21% es este. Ah, ok. ¿Ya? Porque es que de respirar desde la fosa nasal Multiplíquelo por 0.21. al llegar al alveolo, ya lo explicó Angie, que hay un proceso de conducción, y es un proceso ¿Qué de es eso? conducción que el aire tiene que llenarse en la vía, ¿sí? Y por ende se va a perder presión. ¿Sí? ¿Ya sacaron el balón? No, es el 21% de 760 a 159. ¿Sí o no? Ok, listo, saquen del 21% a la presión de Neiva, a la presión de Bogotá y a la presión de Everest. No, 440 metros sobre el nivel del mar. La presión atmosférica lo dijo la niña. 746. Por eso los indicadores, como es la propaganda de los indicadores, indican que es mejor vivir en Santa Marta que ¿qué indican los indicadores? 2600. Metros sobre el nivel del mar, pero hay que hallar la presión atmosférica de Bogotá, no sé cuál sea. Mucho más, por favor, va al baño y me trae una servilleta, un papel de eso. Entonces la presión atmosférica, no, la presión de oxígeno es de 159 arriba, acá en Neiva, ¿cuál es? 740. No, 150 la de oxígeno. 156. 156 la de Bogotá, ¿cuál es? 118. 118. Sí. Y la del Everest, Ahorita busca la presión. Ya, ya, Ahorita la presión. Esa es como la presión. me van a hacer un dato. 53. Sí, 53. Eso. Es que era buscar presión atmosférica. Listo, yo me voy este fin de semana para Murillo. Pero la presión. Voy a ir a los termales de la cabaña. Voy a pasear y voy a caminar por allá. Hay 5 horas de caminata. Está a 4100 metros sobre el nivel del mar. ¿Cuál es la presión atmosférica? Ya para yo ver si llevo una máscara de oxígeno. 4100 metros. Ah,
La Paz está a 4.000 metros, no, está a 3.600. La Paz, Bolivia. Ah, no, creo que sí está por 4.000. 600. Entonces miremos cuánto es la presión atmosférica de La Paz, Bolivia. A mí me sale que la otra, la me sale 300 acá y me da como Incluso dice que el la resultado 110. Que la 63. presión atmosférica, Dice pero la atmosférica, la la presión atmosférica total, pero la del oxígeno, Me da el 21%. 63. Es el para una 53, la mitad de 63. Bueno, dejemos la que es de 53 a 60. ¿Listo? Para no pelear. La de Murillo, por favor. Necesito a ver. Dice la presión atmosférica. de 445. Sácame el 21 por 496. 103. 103. Pues, pucha. ¿Dónde? 103. Es decir, están por debajo de la fisiológica. Muy bien. Entonces, fijémonos en estos valores. Sabemos de que que lo ideal fisiológico debe de ser 105, para que tenga valores por encima del 98 en la sangre. Si nosotros tenemos 60, ¿cuánto va a pasar a la sangre? Supongamos que tenga una eficiencia del 95% ese individuo, porque obviamente es un atleta de alto rendimiento, tiene 57 milímetros Pero una persona normal. de presión para movilizar el oxígeno. Que este alpinista, que es un atleta de alto rendimiento, si se va sin oxígeno a escalar el Everest, el oxígeno que le llega al alveolo va a tener una presión de 60. ¿Sí? Es más, ni siquiera de 60, porque la de 60 es afuera. ¿Sí? Va a ser menor. O debe llegar por ahí 30. Exactamente. Si yo tengo 159 y aquí tengo 105, ¿cuánto es la diferencia? 104, ¿cierto? No, perdón, 44. 44, listo, 44. 60 menos 44 nos da 14. 54. 54. 54. 54. Yo tengo el mismo problema que ustedes, no tomo la marcha. Sí, está aquí. Yo soy 24. Ah, es 24. Aquí es 24. ¿Por qué tengo que restarle? Porque este valor de 54 es la cantidad de presión que se pierde desde la nariz hasta el alveolo, ¿sí? Por el espacio muerto, ¿sí? Porque es un sistema donde hay aire, pero no pasa nada, ¿sí? Y ese aire ocupa o se gasta una presión, ¿sí? Entonces, lo que llega al alveolo sería de 24. Por eso es que no es posible respirar en la cima del Everest sin oxígeno, porque no va a tener los niveles suficientes de oxígeno para, exactamente, para las funciones fisiológicas, que es lo primero que le va a pasar a ese man. Le va a dar soroche, y soroche le va a dar mareo. Y además de eso, el mareo, el man se va a desmayar y no se va a dar cuenta a qué hora se desmayó y a qué hora se murió, porque se desmaya y jamás se vuelve a despertar. ¿Sí? ¿En serio? La presión intravenosa del oxígeno es de 98, lo normal, ¿cierto? Sí, está entre 97 y 98. ¿Sí? ¿Cuánto es la presión de afuera? ¿Cuánto es la presión de afuera para que haga 24? El intercambio de presión, claro. Sí. ¿Y eso qué hace? 60. No, sí, 54, Es que 60. no, 54 es la diferencia de 159 a 105. El alpinista Entonces se no muere de de 24. Listo. Yo lo voy a borrar para no confundirlos ahí. Porque se le diferencia de 54. Muy bien. Entonces, este es en el peor de los escenarios, pero el Murillo me va a tocar respirar bastante. De pronto me demoro para volver. Mejor que ya 24 años. Porque esa es la presión final alveolar a esta presión atmosférica en Era los 60 el menos. Everest. Sería 6. Profe, si le quitamos 54 a 60, Sería 6. No, este sí. No, esa es la diferencia. Allá me dieron ese resultado. Es 6. Pero 54 es la diferencia
diferencia, ¿no? Sí. 54 siempre es la diferencia entre el Entonces daría oxígeno 6. respirado al oxígeno alveolar. Por el valor normal que usted nos dio. Por cualquier valor. Claro, es que, sí, o sea, si sumamos 54 a 105 nos va a dar 159. Pero por alguna extraña razón, no 24 ya fue porque O sea, si le ponen 60 va a quedar en 6. Me dictaron ese valor. Sería 6. Sí, sería 6. Sería No es mío, bro. 6 de premio. se muere ya una cosa de 6 de premio, no, ya no. No respira. Por eso es que es Entre la presión bastante atmosférica aplaudible y como el oxígeno no fue encontrar un man o alguien que pueda hacer el Everest sin oxígeno. lo más en el de Pero la capacidad de 2 pulmones. Este man tiene exactamente un día para hacer eso y le va a costar muchísimo fisiológicamente. De hecho, hay una vaina que se llama la línea de la muerte y está a 7.000 metros sobre el nivel del mar. De ahí para allá, el cuerpo no tiene cómo recuperar todo lo que gasta, el metabolismo se cae y no tiene función. Y entre más días pase ahí, peor el cuerpo va a morir. ¿Sí? Entonces, por eso todos los campos base de asalto a los grandes picos están por debajo, están entre 5.000 y 6.000. ¿Sí? Y solamente pasan a 7.000 cuando hacen el asalto a la cumbre. Y los que tienen apnea, ¿cómo hacen para el intercambio? Ah, pero eso es otra cosa, Pablo. Eso sí es completamente lo contrario porque ellos tienen que llenar la presión y la llenan con nitrógeno. Por eso tienen que despresurizarse. Bien, pero eso sí no sé mucho. Bien. Volvemos al cuento de nosotros de la fisiología y por qué hay que entender la frecuencia respiratoria. ¿Por qué necesitamos entender el proceso respiratorio? Es porque al final lo que necesita el organismo es este valor de 105. ¿Sí? Cuando llegue a 105 necesitamos un alveolo íntegro. Como lo dijo la niña, con la membrana surfactante pues, normal, con toda la parte capilar normal, para que pueda pasar acá. Este proceso que hay acá, de CO2 y de oxígeno, se llama intercambio gaseoso. Se da mayor de menor presión a menor presión y necesita esta presión de oxígeno y una presión De 98. de flujo capilar. ¿Por qué la presión de flujo capilar? Porque aquí esto va por un componente sanguíneo y este componente sanguíneo necesita una presión hidrostática normal. Porque si la presión hidrostática se aumenta, Edema. hay un edema. ¿Sí? Y este edema es líquido en el espacio intersticial. ¿Qué pasa con el oxígeno que sale de aquí? No, ni llega. Tiene que pasar acá. Es decir, el oxígeno tiene que pasar por el espacio intersticial. Si encuentra un componente acuoso, se va a disminuir mucho la capacidad o la cantidad de oxígeno que llegue acá. Por eso el edema pulmonar es una condición que agrava un cuadro respiratorio y que el animal va a respirar diferente. Listo, llegó acá. ¿Qué necesita este oxígeno para poder ser transportado a los tejidos? Porque lo transporta el flujo, claro, pero no lo transporta, tiene que unirse. O si no queda como oxígeno libre y esa vaina no sirve para nada. Puede tener toneladas de oxígeno, no sirve para nada. Tiene que unirse a una molécula de hemoglobina, pero entonces viene el componente que debemos de entender de la línea roja, el grupo M con los puentes ferrosos. Entonces necesita de los puentes ferrosos para que a través de los puentes ferrosos el oxígeno se acople. Si no tiene puentes ferrosos o no los tiene suficientes, el oxígeno no va a tener la misma capacidad de acople. Pero cada grupo N o cada molécula de oxígeno puede transportar un valor o un componente de oxígeno. Cada molécula de oxígeno
puede movilizar 1.32 moléculas o miligramos por decilitro de oxígeno. Eso es un valor estándar. Por eso necesitamos, por eso medimos la hemoglobina, por eso tenemos que mirar la hemoglobina. Tenemos una hemoglobina entre 12 y 14 como condiciones normales. Si tenemos un valor por debajo de la hemoglobina, que tenemos una hemoglobina en 8, que decimos que tiene anemia, tenemos que entender de que esa anemia o esa disminución del flujo de la hemoglobina afecta el proceso respiratorio. Este paciente va a respirar más rápido, ¿sí? Porque es anémico, ¿sí? Para compensar en la incorporación del oxígeno por un déficit de quien lo transporta. Entonces tiene que tener las moléculas de hemoglobina suficientes para transportar ese oxígeno. ¿Y ese oxígeno se transporta con qué? Con una molécula de hemoglobina y se forma oxihemoglobina, ¿sí? Y esa oxihemoglobina va a llegar al tejido y en el tejido tiene que entregar la molécula del oxígeno, ¿sí? Y recibe la DC2. Y la hemoglobina que queda libre captura el oxígeno El dióxido. y se convierte en carboxihemoglobina, ¿sí? Y la carboxihemoglobina va por el sistema venoso y hace lo mismo. entrega acá el proceso del CO2, pero no es la vía más eficiente ni rápida de transportar el CO2. El CO2 se transporta por hidratación del CO2. Este CO2 se une a una molécula de agua y como se lo enseñaron a ustedes, la forma eficiente de eliminar el CO2 es a través de la hidratación del CO2, ¿sí? Por ayuda de la hidrasa carbónica. ¿Sí? Esa es la forma más eficiente. La forma más ineficiente o la que el menor porcentaje es la carboxihemoglobina. Mientras que la oxihemoglobina es la forma más eficiente de transportar el oxígeno a los tejidos. Y hay una fórmula matemática en la cual uno puede calcular qué tanto oxígeno le está entregando al tejido para saber si hay una isquemia o una reducción del oxígeno muscular. ¿Me va a preguntar ahí? Otra pregunta, bueno, el intercambio que se da entre el organismo, bueno, la célula y el oxígeno es igual al de las presiones, ¿no? ¿Por presión? Sí, es por presión, pero ya la presión acá la marca la presión de flujo. Okay. Por eso es tan importante la presión arterial, porque la presión arterial es la que nos va a permitir que este flujo llegue o empuje o haga llegar esta molécula de oxihemoglobina en cantidad suficiente al tejido. Entonces, ¿qué hay que entender dentro de la semiología? Que una cosa, o sea, que todo el proceso respiratorio puede verse afectado tanto en la toma del aire, en la introducción y llegada del oxígeno al alveolo, En la composición en el de la sangre. intercambio del oxígeno del alveolo al capilar, en la captura y en el transporte del oxígeno dentro del capilar, y el otro es la entrega del oxígeno al tejido. Piensen que son 4 o 5 elementos que pueden modificar la oxigenación de un paciente. Entonces, respirar rápido o respirar bajo o tener una insuficiencia o una incapacidad respiratoria, en últimas tenemos que velar o tenemos que revisar semiológicamente ese paciente dónde está el problema que está causando esa alteración respiratoria. ¿Y qué hay que saber? Fisiología. Me duda con el tema de captografía. ¿De qué? Captografía. Captografía. No, Capnografía. Capnografía en el tema de anestesias. Creo que también era muy importante saber si realmente el cuerpo está expulsando dióxido de carbono. Sí, es necesario saber que los valores de CO2 no pueden sobrepasar un límite de 45, porque entonces el CO2 se nos está quedando acumulando en los tejidos. Yo creo que va a ser tema de una cirugía y esto me parece que está, bueno, tiene los aspectos, pero también muchos de los necesarios. Sí. Otra pregunta, para casos donde hay más dióxido de carbono en el cuerpo de lo que debería, ¿se utiliza la fluidoterapia? Sí, y eso genera un desbalance ácido básico. ¿Sí? Y se da, el proceso respiratorio nos permite una regulación ácido básica.
Hay dos formas de equilibrar el componente ácido básico en el organismo, una en el proceso respiratorio y otra en el proceso renal. Son los dos órganos que equilibran el pH en el cuerpo. El proceso respiratorio lo regula gracias a eso, a la oxigenogenación por la dilatación del CO2. Bien. Entonces no solamente tomar frecuencia respiratoria, ¿no? Okay. ¿Sigue? Pues una última pregunta. Pero al final, un daño en cualquiera de estas fases provocaría el daño en las demás, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos exactamente cuál lo origina? Porque usted más adelante va a entender con el proceso de medicina interna o clínica dónde está el problema, con los exámenes que saque. Okay. Radiografías, valoración de la línea roja, valoración de la química, evaluación del pH sanguíneo, ¿sí? Okay. Análisis de componentes de bicarbonato de los riñones. Entonces usted va a saber eso. Y usted con una fórmula saca eso. ¿Qué vas a poner? Sí. ¿Qué? Corresponde al tema de constantes fisiológicas por temperatura. Mi grupo está conformado por Luis Ángel Rodríguez, Cristian Javier Contreras, Alejandra Cardoso, Diego López Ibarra, y quien les habla Sofía Santos. Empezamos con la obtención de los datos, el nombre del propietario es Juan Manuel, la dirección, el número de celular, el número de documento. En cuanto a los datos del paciente, su nombre es Lucas, es de especie de canino, de raza criollo, sexo masculino, edad 2 años, color café, es un perro de casa y está esterilizado. El motivo de consulta es que el propietario reporta que el perro sufre episodios de fiebre, decaimiento y un historial de vómito y diarrea. Bueno, en la anamnesis podemos, entonces dice paciente de raza criolla que ingresa a consulta debido a episodios de fiebre y congestión nasal, acompañado de vómito y diarrea, que se representa después de cada comida del animal. Con una evolución de 5 días, no presenta ninguna condición médica. El propietario manifiesta que estuvieron en un campo hace un mes, no presenta el esquema de vacunación al día, debido a que no se le han realizado las vacunas anuales al animal. Esto se observa abundante secreción nasal, con fiebre alta, vómito al alimentarse y diarrea aguda. Muestra signos de ansiedad, fatiga y dolor abdominal. Le cuesta ponerse de pie y presenta y refiere estar mayormente acostado, que el animalito se encuentra mejor cuando está en reposo. Entonces encontramos una temperatura de 40,6, encontramos la frecuencia cardíaca de 150, la frecuencia respiratoria de 20 y un pulso de 150. Las mucosas están rosadas, pálidas y secas. Y el animal cuenta con un peso de 4 kilos, como un oso. Nosotros decidimos hablar como brevemente de las dos patologías que escogimos. La primera es leptospirosis y la segunda el moquillo canino. La leptospirosis es una enfermedad que afecta a perros, mamíferos e incluso a los humanos. Es causada por diversas cepas del género Leptospira. Esta bacteria se puede encontrar en aguas estancadas, por la orina de roedores, especialmente por los ratones, decía ahí, la orina infecta estas aguas y el perro puede infectarse por beber el agua o también por contacto directo con la orina. Esta se contrae a través de las mucosas, boca y nariz, también por cortaduras o heridas pues ya más graves.
Los principales signos clínicos son fiebre alta, vómitos y diarrea que a veces pueden contener sangre, intersticia, orina oscura, deshidratación acusada, congestión de la mucosa, letargo y en casos más graves, insuficiencia renal aguda. Su tratamiento es a base de antibióticos como la doxicilina y la moxicilina y en casos ya más graves requiere de hospitalización. Su prevención es mediante pues, la vacuna y evitar que nuestros cachorros entren en contacto con aguas contaminadas o pues con estos animales que están infectados. Bueno, la fiebre es la principal respuesta que presenta el cuerpo frente a una infección cuando el sistema inmunológico detecta pues algún virus, bacteria o hongos. Se activan unas sustancias químicas llamadas pirógenos. Estas están pues en el hipotálamo en el cerebro y activan el aumento de la temperatura para que el cuerpo pues pueda como atacar la infección y reducir pues estos agentes infecciosos. Bueno, el hipotálamo es el órgano encargado de manejar la temperatura en el cuerpo. Esta es considerada como una glándula endocrina. En el momento en que el hipotálamo recibe la información de que se sube o baja la temperatura, este actúa de 3 maneras diferentes para lograr otra vez estabilizar la temperatura en el cuerpo. Una de ellas es la sudoración y por medio de esta sudoración pues logra enfriar el cuerpo para lograr un equilibrio de temperatura. La otra es por medio de vasoconstricción en la piel y en los músculos para lograr mantener la calor en el cuerpo en condiciones de frío. Y otra forma es el movimiento muscular o se me fue. Y también por el desgaste a nivel graso del cuerpo, lograr también modificar la temperatura de calor a frío, de frío a calor. El hipotálamo está ubicado en el tercer ventrículo cerebral. También está conectado a la hipófisis y esta glándula hormonal tiene el volumen de un guisante y ayuda también pues, a controlar lo que es la temperatura, regulando también cada glándula del cuerpo, generando funciones hormonales a nivel del organismo. Pues yo ahora esto es la fisiología patológica, que es el mecanismo de la fiebre, que comienza con... el mecanismo de la fiebre comienza con la estimulación estimulación tanto que puede ser interna como externa. En este caso hablar sobre la externa, que son conocidos como pirógenos exógenos, que pueden ser microorganismos, toxinas microbianas, traumatismos, neoplasia, y aunque voy a hablar sobre más que todo de las bacterias, que son pues, microorganismos. Pues la bacteria entra en el cuerpo, sea por una herida o por otro medio, el cual se va a activar el primer paso del mecanismo de la fiebre, que es la detección de lipopolisacáridos, que son una parte del componente de la pared de la bacteria, de las bacterias gram negativas, y también la detección de proteínas de unión lipopolisacáridos, que este complejo se va a unir a un
un receptor CD14 de un macrófono cercano, que el CD14 es una glicoproteína que actúa como receptor de componentes microbianos, que este proceso va a activar la respuesta inmunitaria, el cual va a dar como resultado la síntesis y liberación de varios factores citocinéticos, también conocidos como pífanos endógenos, que pueden ser, que son los, como es la interleucina 1 y 6, y la ¿cómo se llama esto? Factor de necrosis tumoral alfa, que van a ser liberados en la circulación, que va a activar la respuesta inflamatoria y que eventualmente va a llegar a los órganos circunventriculares del cerebro, donde la barrera hematocefálica va a ser reducida, y en este momento, pues, como los factores citocinéticos van a unirse a los receptores endoteliales de la pared de los vasos, o si no, van a interactuar con las células microgliales locales, lo que va a activar la producción de ácido araquidónico. Y también estas también están relacionadas con la fiebre, que es la medida por las enzimas fosfolipasa 2, ciclosinegenasa 2 y sintetasa PG, y que finalmente estas enzimas van a medir, median la síntesis y liberación de prostaglandina E2, que estas van a estimular las células gliales hipotalámicas, y a su vez pues, van a producir AMP cíclico, que a su vez va a estimular las neuronas preópticas hipotalámicas, que este proceso va a generar pues, una alteración en el termostato, provocando así la fiebre. Además de estimular el hipotálamo, también va a estimular el centro vasomotor, que va a provocar vasoconstricción periférica, que va a distribuir la sangre de la periferia, que es mayormente de las manos y los pies, hacia los órganos internos, lo que va a producir la palidez y el frío en las manos y pies. También a su vez por el mismo mecanismo va a estimular mecanismos compensadores, que va a producir la contracción de los músculos, lo que va a producir pues, los temblores, los llamados escalofríos, lo que va a hacer es que va a generar calor. Y a su vez las interleucinas, principalmente la 6, parece que lo va a activar, organizar a nivel de otros órganos, como el hígado, va a aumentar su metabolismo, lo que va a generar calor. A su misma vez, pues a nivel musculoesquelético, más que todo en las articulaciones, va a producir dolor, debido a que el proceso de las interleuquinas a activar el ácido arquídico, que se va a hacer producir prostaglandina E2, va a producir pues, los dolores musculares, también llamados mialgias, y el dolor articular de las articulaciones, que también llamado atralgias. Además de esto, pues el cuerpo, como necesita liberar calor, va a estimular pues, un aumento de la producción de sudor, que
evitar el rubor. Y la estimulación de la respiración, lo que va a aumentar la frecuencia respiratoria, pues, sea la hiperventilación. Y eso es todo. Ya. Es muy difícil de pues, interpretar, ya que habla más que todo del sistema en general. Va de la mano mucho con los problemas cardíacos en sí, lo que ya habían hablado ustedes antes. Y eso es como una recopilación, pues diríamos, más rápida y no yendo a profundidad, pues hablando de las patologías, porque ya se había hablado pues, las clases pasadas con él. Vamos a hablar de un caso peculiar que habíamos hablado en la clase pasada, de un gato que les presentaba estas mucosas cianóticas prácticamente, y pues es un caso que se muestra con insuficiencia cardíaca. Mi compañera pues va a ir hablando Bueno, sobre el caso. los datos del propietario, pues el nombre es Carmen Ochoa, los datos del paciente, un felino mestizo de 4 años, 6 kilos, es masculino y su nombre es Tom. El motivo de su consulta fue la cianosis que presentaba, la inflamación general y disnea. Entonces, pues como tema de análisis, no sé si me cargo ahí, estábamos hablando de que el paciente prácticamente estaba ya 2 días con dificultad respiratoria, poco a poco estuvo inflamándose generalmente en su cuerpo, comenzó los pies, luego lo que comenzó a incrementar fue en la cara, su inflamación fue algo anormal. Después al día siguiente ya se estaba viendo un poco más morado, la propietaria se lo llevó para otra clínica, lo que a él le colocaron fue medicación por si de pronto el paciente tenía algún problema, pues por, eso se llama, se ha sido picado pues de pronto por otro animal, ¿sí? Entonces se le colocaron antihistamínicos y pues el paciente no reaccionó, eso fue aproximadamente a las 6 de la mañana. Llegó el paciente a las 7 de la noche a la clínica, fue cuando se vio de esa manera, así toda inflamada, prácticamente el gato ya no podía ya respirar, tenía asistencia respiratoria. Por dificultades del equipo no pudimos medir su oxigenación en sangre, pero su presión arterial sí estaba baja, la verdad. Patologías que teníamos por diagnóstico de diferenciales, hipotensión o insuficiencia cardíaca. En ellas pues prácticamente son más que todo, estos son conceptos generalizados. El paciente presentaba más que todo con insuficiencia cardíaca y constricción en los vasos sanguíneos también. Bueno, el concepto del llenado capilar pues es una técnica que se usa para indicar la perfusión periférica y la función cardiovascular. Los capilares pues es donde los capilares son los que se utilizan para implementar esta técnica del llenado capilar. Estos capilares pues no tienen una capa de músculo, sino que están formados por células endoteliales, pero sin embargo sí tienen una capa de músculo liso en el origen del capilar. Estos están regulados por el esfínter precapilar, que es el que regula el paso de la sangre a través de los capilares. Bueno, pues aquí una pequeña demostración de lo que se está hablando. El tiempo de llenado capilar normal es de 2 segundos, 2 segundos por centímetro más que todo. Eso es una tabla que se muestra donde muestra las arterias pequeñas, la división que están desde las arterias, capilares y venas están acá. Esas son las curvas donde tienen que tener la velocidad del fluido por cada área que se está pasando. En este caso nosotros nos concentramos en los capilares y dice que tiene que ser aproximadamente 2 centímetros por segundo que tiene que estar fluyendo. Si no pasa eso o aumenta más el tiempo del recorrido, es que ya hay un fallo prácticamente. Aquí no nos vamos a centrar en el color de las mucosas porque realmente sí nos indica algo, pero no tiene que ver netamente de este proceso, sino que eso es llevado de la mano con lo que está pasando. Prácticamente, pues como lo decíamos, pasa directamente el proceso del corazón y
tiene una dificultad. Entonces, en lo que es en la aurícula y el ventrículo izquierdo está fallando. Todo lo que es la vena, no, esa es la vena, la arteria carótida sube todo el torrente sanguíneo. Estamos basándonos en la parte de la perfusión de los dientes, en la perfusión que tiene la... ¿Dime? En la gingiva, sí, perdón. Entonces, llega directamente a la parte craneal, se divide todo lo que son las arterias en las partes más grandes que necesitan el recurso de oxígeno, llegaría a la parte menor, los capilares que se estarían basando prácticamente en las mucosas, y las venas sería la parte más grande donde se retrocede ya todo lo que el dióxido de carbono que está en las celularidades se devuelve para el corazón para poder volver a hacer el proceso de respiración, bueno, el cambio gaseoso que tiene como tal. Pues un dato, ¿no? Esto, los capilares pues son los encargados de ese intercambio de gases y de desechos de la sangre que se pueden encontrar en la sangre. Esto también de sustancias que están entre la sangre circulante y el líquido intersticial que rodea las células. Las constantes para evaluar pues, el llenado capilar pues, es el tiempo del llenado capilar y el tiempo de vaciamiento del capilar. Donde el tiempo de llenado capilar es donde a partir de que tú haces presión, es el tiempo que toma en retornar la sangre y el color en esa mucosa. Y el tiempo de vaciamiento, tiempo que tarda en vaciarse un lecho capilar después de que se tenga interrumpido el flujo sanguíneo. Realmente, pues, a profundizar, como le dijimos, debemos enfocarnos en los problemas claros, sino que este llenado capilar es un residuo o un signo de lo que nos muestra de pronto lo que está pasando por un paciente. Aparte pues, de identificar mucosas, también podemos encontrar colores. Creo que, pues, no sé si usted me dejaría hablar de eso. No es importante en este caso. Entonces, solamente es interpretarlo. Si ya sabemos que el paciente está más alargado en los 2 segundos, estamos con algún problema más a profundidad del corazón. ¿Hay otra más?